Buenos días, tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Habíamos quedado en continuar con calorimetría, ¿verdad? ¿Hasta dónde habíamos llegado? Si no me equivoco, hasta problemas de grado de dificultad 2. Corríjanme. ¿Aló? ¿Aló? ¿Jóvenes, me escuchan? Hasta de grado de dificultad intermedio creo que llegamos. Correcto, hasta acá, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer a ver los antecedentes. Hemos dicho que considerando los cálculos de calor, con las dos ecuaciones de cálculo de calor que hemos visto, que es la de gradiente de temperatura, ¿verdad? Y la de cambios de fase, que es la ecuación de calor latente por masa. Eso daba lugar a tres tipos de problemas: los de grado de dificultad bajo o los más sencillos, que simplemente cuando, como en este problema, se nos da una sola sustancia y se nos pide, por ejemplo, hacer que esa sustancia llevarla de menos 10 Celsius a 100, por ejemplo. Entonces ahí lo único que hacemos es sumar los calores. Este es el grado de dificultad más bajo. El grado siguiente, grado de dificultad intermedio, es cuando tenemos que mezclar, ¿verdad? Se mezclan diferentes sustancias a diferentes temperaturas, existiendo la posibilidad de que cambien de fase, alguna de ellas, y entonces, pero se nos da la temperatura de equilibrio, como en este problema, que nos dicen que la temperatura final del calorímetro y su contenido es de 26.1. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a ver hoy? Les había dicho, bueno, entonces los que vamos a considerar hoy son estos problemas como este. Fíjense bien, vamos a trabajar con este problema. Probablemente solo nos quede tiempo de hacer uno solo. Entonces lo vamos a hacer detallado, con calma, y por favor no se ahorren sus dudas. Cualquier duda que tengan me dicen para que todo les vaya quedando muy claro. Entonces veamos, este es el objetivo, ¿verdad? Fíjense bien. Tenemos un calorímetro. Lo voy a dibujar como un recipiente. Tenemos un calorímetro, digamos que este es el calorímetro. Ese calorímetro es de cobre. Entonces aquí tenemos una masa de cobre de 0.1 kilogramos, de 100 gramos. Y contiene, nos dicen, que aquí hay una masa de agua líquida de 0.16 kilogramos. Hay una masa, le voy a poner A, de agua de 0.16 kilogramos. Y además tenemos una cierta cantidad de hielo subsistiendo con el agua. Lo voy a dibujar así, trocitos de hielo. Entonces aquí hay una masa de hielo, lo voy a llamar así, hielo, en una cantidad de 0.018 kilogramos. Los tres, fíjense bien, no nos lo dicen, dice que se encuentran en equilibrio térmico. ¿Cuál será la temperatura a la que se encuentran los tres? ¿Qué me dicen? Lo voy a llamar TI. ¿A qué temperatura subsisten hielo y agua? ¿Aló? ¿Qué me dicen? ¿A qué temperatura tienen la posibilidad de tener simultáneamente agua con hielo? ¿Qué me dicen? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan o me habré desconectado?
Ahí están. ¿Sí se escucha, ingeniero? Entonces acuérdense, vámonos atrás para que veamos esas gráficas y se acuerden. Fíjense bien, estas gráficas las hicimos aquí, ¿ven? Fíjense bien, ahí está. Vean, si nosotros solo tenemos sólido, en este caso hielo, eso es por debajo de su punto de fusión. Pero miren, cuando hay una mezcla de agua con hielo, esto va a estar más claro aquí, en este de acá mejor, en el anterior. ¿Cuál es? A ver, aquí. Observen que cuando tienen una mezcla de agua con hielo, la temperatura es la temperatura de fusión del agua. O sea que en este caso, estos subsisten cuando la temperatura a la que se encuentran es justamente la temperatura de fusión. De la misma manera, observen, cuando usted tiene una mezcla de líquido con vapor, es cuando la sustancia se encuentra a su temperatura de vaporización, ¿verdad? Luego a temperaturas mayores solo tienen vapor, mayores que la temperatura de vaporización. A temperatura mayor que la temperatura de fusión, pero menor que la de vaporización, tienen líquido. Y abajo de la temperatura de fusión tienen sólido, ¿verdad? Quiere decir que en este caso, definitivamente eso tiene que ser una mezcla para tener una mezcla de agua con hielo, eso debe estar a 0 grados. ¿Les quedó claro? Entonces estos se encuentran a una temperatura de 0 Celsius que de inmediato los vamos a convertir a kelvins. Se encuentran a 0 Celsius equivalentes a 273 Kelvin. Muy bien. Ahora nos dicen que hay un trozo de un material. De hecho, este material es plomo. Hay una cantidad grande de plomo. Este es MPB, que son los símbolos, el símbolo del plomo, en una cantidad de 750 gramos, 0.75 kilogramos, que se encuentra a una temperatura, le voy a llamar TIPB, una temperatura de ¿cuánto? De 255 Celsius, ¿verdad? Evidentemente esta temperatura es más del doble de la temperatura de ebullición del agua, ¿verdad? Ese está 255% mayor que la temperatura de ebullición del agua. Quiere decir que es muy probable, no necesariamente obligado, pero existe la posibilidad de que parte del agua se evapore y que el hielo se funda. Pero observen que no nos dicen ellos cuál es la temperatura de equilibrio, sino que por el contrario, eso es lo que nos están pidiendo. Nos dicen cuál es la temperatura de equilibrio a la que llega todo esto. Esa es la incógnita. Entonces ven la dificultad del problema. No conocemos esa temperatura. Para hacerlo, entonces vamos a usar una técnica que es de prueba y error. Es una técnica muy sencilla que uno tiene que hacer. Es como cuando usted lanza una piedra para pegarle un blanco y la primera piedra no hace impacto donde usted esperaba, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué hace? Lanza la segunda, pero mejora su puntería en base al resultado que obtuvo antes. Es exactamente lo mismo vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer es una gráfica de calorimetría de cada uno de los materiales. Primero vamos a comenzar, noten que el calor evidentemente va a fluir del plomo hacia estos materiales. Este es el calor. Para el plomo va a ser visualizado como un calor perdido, porque le estamos quitando calor. Pero para estos, el cobre, el agua y el hielo, va a ser visualizado como un calor ganado. Entonces la ecuación en la que vamos a basar nuestra solución es justamente que el calor perdido es igual al calor ganado. Pero no se nos olvide que tenemos que asegurarnos de que este no lleve signo negativo, porque si no nos da una tontería, una incongruencia matemática. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora? No habíamos visto este problema con ustedes, ¿verdad? ¿Aló?
¿Jóvenes? No, todavía no. No, todavía no. Muy bien, entonces vamos a comenzar por hacer, les decía, el análisis. ¿Quién es el que pierde calor? El que pierde calor es el plomo. ¿Vale? El plomo, este calor, lo va a perder, entonces lo vamos a poner en azul. Significa que él va a estar a una temperatura por aquí alta, que le hemos llamado TIPB, que ya sabemos que es de 255 kelvins, Celsius, perdón. Entonces él está por acá, digamos que está aquí, y lo único que haría sería bajar su temperatura y lo más bajo a la que puede llegar es 0 Celsius, porque es la temperatura más baja involucrada, es esta de acá, ¿verdad? Entonces lo más bajo que puede llegar él es a tener una temperatura de 0 Celsius, o sea, 273 kelvins. Él va a perder calor, entonces esa trayectoria va a seguirse en este sentido, hacia abajo, reduciendo la temperatura. ¿Cuánto les da 255 más 273? 500 alguna cosa. 528. 528, entonces es lo que vamos a tener aquí. 528 kelvins, muy bien. Ese es el plomo. Ahora vamos a ver qué sucede con el agua. El agua, empezamos con el hielo mejor. El hielo está aquí a 0 grados, pero él está en estado sólido. Cuando él comience a absorber este calor que el plomo va a liberar, lo que va a hacer es fundirse. Si se funde totalmente, ya convertido en agua líquida, lo más que podría suceder es que llegase a tener la temperatura de 255, lo más. Eso de hecho no es imposible que pase porque sabemos que la temperatura de equilibrio es una temperatura intermedia, ¿verdad? Entonces este es el caso del hielo. El hielo va a tener dos posibilidades. Primero fundirse y después elevar su temperatura. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua, miren, se encuentra por el contrario aquí. Ella ya está fundida a la misma temperatura del hielo y cuando absorba calor lo que va a hacer es elevar su temperatura y lo más que puede pasar es que llegue a tener la temperatura de 255. Claro, puede ser que se funda y que pase, vamos a suponer, podría ser que se fundieran los dos y llegasen a 255. En realidad, hasta aquí habría que considerar esa posibilidad. Incluso pudiera, permítanme, aquí estoy cometiendo un grave error. Me salté los 100 grados, perdón. Aquí está la temperatura de fusión del agua, de vaporización. Entonces, antes, aquí me faltó esto, tengo que corregirlo. Eso no es correcto. Permítanme, disculpen. El hielo, primero, tendría que llegar a 100. Fíjense bien. Al llegar a 100, convertirse en vapor. Y lo más que puede hacer es que ese vapor llegue a tener la temperatura de 255. Ahora sí es correcto. Ahí, ¿verdad? Este es el hielo. El agua sería similar, lo único que ya comienza en su fase líquida. Comienza aquí, sube su temperatura a 100, se puede fundir, se puede evaporar y después elevar su temperatura en la forma de vapor hasta llegar a lo sumo a 255. El cobre se encuentra aquí en estado de sólido y él sí se limitaría a subir su temperatura a lo sumo a 255 porque la temperatura de fusión del cobre es mucho mayor. ¿Verdad? Lo más que puede pasar es que llegue a tener esta temperatura final de 255. Entonces aquí tenemos los casos. Hielo, agua líquida o simplemente agua. Y aquí tenemos el caso del cobre. El cobre es el que está hecho el calorímetro. Entonces, ¿en qué consiste el método? Es muy sencillo. Vamos a elegir un punto de referencia para hacer un cálculo de prueba.
Es como cuando usted lanza la primera pedrada. Usted no sabe exactamente con qué fuerza y en qué dirección debe dirigir el brazo. Entonces vamos a suponer que el hielo llega a 100 grados. Aquí, hasta 100 grados. O sea, que el hielo pasa de hielo, se funde y después eleva su temperatura a 100 y que no se evapora. Eso significa que el agua solo llegaría hasta acá, ¿verdad? Y significa que esto sería, le voy a llamar temperatura de equilibrio 1, 100 Celsius, sería esta. Esa es la primera prueba. El plomo solo bajaría su temperatura desde 255 hasta TE1. Y el cobre solo elevaría su temperatura desde 0 hasta esta temperatura de equilibrio, TE1. ¿Estamos de acuerdo? Esa vamos a probar a ver qué resultados obtenemos. Me van a tener que ayudar extensamente porque esto requiere muchos cálculos. ¿Están claros qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer cálculos suponiendo que el plomo baja su temperatura hasta 100, que el hielo eleva su temperatura hasta 100 en forma de líquido, que el agua eleva su temperatura hasta 100 y que el cobre eleva su temperatura hasta 100. Es decir, estamos suponiendo que la temperatura de equilibrio es de 100 Celsius. Entonces vamos a hacer los cálculos. ¿Quién pierde calor? El plomo. Entonces veamos cuál sería la expresión para el calor perdido. Vamos a ver. Vamos a hacer el cálculo del calor, valor absoluto, calor perdido. Entonces nos ubicamos acá, en el plomo. El plomo solo va a tener que descender desde 255 hasta 100 en estado de sólido. Él no va a cambiar de fase. Entonces vamos a tomar datos. Necesitamos la capacidad, el calor específico del plomo y el calor específico del cobre. Esos están aquí tabulados. Aquí están, ¿ven? Calor específico del cobre es 390 y el del, ¿qué más les dije? Cobre y el del plomo es 130. Aquí lo tenemos. Entonces reunamos todos los datos, los vamos a escribir todos acá. A ver, ¿dónde está eso? Aquí. Escribamos todos los datos acá. Fíjense bien. Primero, necesito la capacidad calorífica del plomo. Entonces sería C del plomo, dijimos que era 130 joules sobre kilogramo Kelvin. Luego la capacidad del plomo, la capacidad calorífica del cobre, 390 joules sobre kilogramo Kelvin. Luego necesito la capacidad calorífica del agua líquida. Entonces acuérdense, la capacidad calorífica del agua en su fase líquida es de 4190 joules sobre kilogramo kelvins. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? El calor latente aquí, el calor latente de fusión del agua, calor latente del agua de fusión es 334.000 joules por kilogramo. Y a lo sumo, aquí, si nos toca considerar la posibilidad de que el agua se evapore, ¿verdad? Lo vamos a anotar el calor del agua latente, pero de vaporización, que es de 2256 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Ahí tenemos toda la información. Aquí están las masas, las temperaturas y las constantes que vamos a necesitar. Entonces aquí para el plomo sería si el calor ganado únicamente lo pierde el plomo, entonces sería el plomo está en estado sólido, C del plomo por la masa de plomo y el gradiente de temperaturas que el plomo experimenta sería su temperatura final es TE1, la temperatura de equilibrio 1, y su temperatura inicial es TIPB. TIPB, ¿verdad?
Y no se nos olvide que esto hay que ponerle un signo negativo para que dé positivo. Hagamos el cálculo, ayúdenme entonces. Nos quedaría menos 130 por la masa de plomo, 0.75. Y aquí tendríamos, fíjense bien que esto va a dar negativo, TE1, que TE1 es 373, es 100 Celsius, menos 528. Noten que aquí esto va a dar negativo, pero con este signo negativo lo convertimos en positivo. Esa es la idea, para expresar esto como positivo. ¿Cuánto le da eso? ¿Alguno de ustedes que me ayude ahí con ese cálculo? Mientras voy a traer algo de agua, permítanme. ¿Tienen el dato? ¿Cuánto les dio? ¿Aló, aló? 15.112.5. Positivo, ¿verdad? Sí, 15.112.5 joules. Muy bien. sí. Ese sería el calor que quedaría disponible cuando el plomo baje su temperatura hasta 100 grados, desde 255. Él liberaría esta cantidad de calor. Ahora vamos a calcular cuánto calor necesitarían estos tres para elevar su temperatura de 0 a 100. Entonces ese sería el calor ganado. Entonces fíjense bien, hay que ir con ganado. El calor ganado. Y aquí hay que ir con cuidado, porque hay muchos términos. Fíjense bien. Primero empecemos con el hielo. El hielo primero lo vamos a fundir. Entonces aquí tendríamos calor latente de la fusión del agua que multiplica a la masa del hielo que vamos a fundir. Esta es esta primera etapa de acá. Luego le vamos a elevar la temperatura a ese hielo que ya se convirtió en líquido hasta 100 grados desde cero. Como ya es líquido, entonces sería la capacidad calorífica del agua en estado líquido por la masa de agua. Y el gradiente de temperaturas aquí sería temperatura final TE1 menos TI. Ya llegamos hasta acá. Ahora vamos al siguiente, que es agua. El agua solo eleva su temperatura. O sea, sería un término como este, solo que en lugar de, perdón, aquí es masa de hielo. Acá es masa del hielo. Entonces el otro término sería el siguiente, más capacidad calorífica del agua en estado líquido por la masa de agua que le llamé MA, ¿verdad? MA esta. Por el gradiente de temperatura que es el mismo, por TE1 menos TI. Ya completamos hasta acá, el agua. Este término de acá. Solo es esta acá. Ahora vamos con el cobre que va de 0 a TE1. Aquí, ¿verdad? Entonces ahí sería más la capacidad calorífica del cobre por la masa del cobre por el gradiente de temperaturas, el cambio de temperaturas que sería TE1, temperatura final, menos TI. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Hay que tratar de abreviar. Aquí nos quedaría calor latente de fusión es 334.000
por la masa de hielo, que es 0.018. Sí, 0.018, ¿verdad? Y aquí voy a sacar factor común TE1 menos TI, que es el mismo para estos tres. Entonces nos quedaría así. TE1 es, bueno, sería 100, ¿verdad? Aquí serían 373 menos 273 nos va a dar 100. Esto va a dar 100 por, primero, C del agua, que es 4190, que multiplica la masa de hielo, es 0.018, ¿verdad? Más es C del agua. Aquí incluso podemos sumarle de una sola vez para hacer todavía más rápido esto. Sumarle de una buena vez a esto. Sumarle la masa de agua. O sea, este término más este sería MA, que es 0.16. Así. Ahí. Más el último término, que sería 390, que multiplica a 0.1. Ahí. A ver cuánto les da todo eso. Ese sería el calor ganado. Después vamos a hacer el análisis de ese resultado. Da 80.633.5. Pero no sé, a ver los demás compañeros, a ver qué dicen, si está bien la respuesta. Vamos a ver los demás. ¿Cuánto les dio? Para que verifiquemos. ¿Alguien tiene otro resultado diferente? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a quedar con ese. Vamos a ver. Permítame que es que se me... Tengo un lío acá. Ok. Me dijo que era 80.000. Doctor, ¿cuánto me dijo que era? 80.633.5. 33.5 joules. Entonces, analicemos. Simple comparación. Fíjense bien. El análisis es muy simple. Si el plomo desciende su temperatura solo hasta 100, solo va a liberar, únicamente va a liberar 15.112.5 joules. Y estos tres necesitarían para llegar a 100, 80.633. ¿A qué conclusión llegamos? Que tendría el plomo que liberar más calor. Eso significa que la temperatura debería, la temperatura de equilibrio debería estar más abajo. Entre más la bajamos, más calor libera el plomo y menos calor absorben estos tres. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera prueba, la prueba número 1. La prueba número 1 nos hace concluir que la segunda prueba tendría que ir dirigida a buscar una temperatura más abajo. Entonces vamos a hacer una prueba 2, suponiendo que la temperatura de equilibrio, le vamos a llamar TE2, se encuentra entre 0 y 100. Entonces vamos a establecer una temperatura aquí de equilibrio, TE2. Pero entonces aquí lo que vamos a hacer para establecer si acertamos es que vamos a plantear esta temperatura de equilibrio como incógnita, ¿verdad? En esta prueba número 2. La vamos a plantear como quiero saber cuál es la temperatura de equilibrio suponiendo que se establece entre 0 y 100. Si esa temperatura nos da entre 0 y 100, significa que esa es la respuesta. Pero si nos da menor de 0, perdón, entre 0 y 100, si nos da menor de 0, no nos puede dar más de 100 porque ya la muestra, prueba 1 demostró que tiene que estar más abajo. Si nos da menor de 100, significaría que tendríamos que buscar la posibilidad de que parte del hielo del agua se congele. ¿Ok?
¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Qué me dicen? ¿Aló? ¿Jóvenes? Sí, Entonces vamos a hacer eso. Déjenme ver qué puedo... aquí ya está resuelto, pero quiero que lo hagamos nosotros. Solo déjenme... A ver, déjenme copiar esto para que nos quede espacio y trabajemos. Voy a duplicar esto acá. Y entonces voy a borrar esta parte, a ver si la puedo borrar. Bueno, de modo. Y vamos a trabajar sobre esta. ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces aquí vamos a hacer la prueba número 2. Aquí teníamos el plomo. Voy a tratar de reconstruir algo de esto. Aquí teníamos el plomo PB con una masa MPB de 0.75 a una temperatura TIPB de 528 kelvins. Y aquí teníamos una temperatura de 273 kelvins. Entonces habíamos dicho que íbamos a hacer, eso sí lo voy a copiar porque si no vamos a tener que hacer esto de nuevo. Permítanme, voy a copiar esto. Este pedacito de allí. A ver. Esto de acá lo vamos a copiar. ¿Qué es? No se pudo abrir. ¿Por qué? Ahí está. Entonces lo vamos a copiar acá. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el plomo, el hielo, el agua y el cobre. Muy bien. Plomo, hielo, agua y cobre. Y ahí tenemos anotada la segunda iteración. Plomo y hielo, agua y cobre. Entonces fíjense bien. Planteamos de nuevo la ecuación de balance de energía. En este caso, entonces, el calor ganado, la expresión cambia ligeramente. Vamos a hacer el cálculo del calor ganado, de la expresión del calor ganado, del calor perdido, perdón, va a ser igual a menos C del plomo por la masa del plomo por el gradiente de temperaturas 2, ¿verdad? O sea, va a ser igual a menos 130. La masa del plomo es 0.75. Pero entonces aquí quedaría TE2 como incógnita. Esa va a ser lo que la prueba, menos 528. Nos quedaría así. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Multiplique 130 por 0.75. ¿Cuánto le da? 97.5. Entonces aquí tendríamos, no lo borre, 47.5 TE2, signo negativo, ¿verdad? 97, 97. 97, ok. 97.5 por TE2. Negativo, y aquí vamos al siguiente término, más, menos por menos da más. Ahora multiplica eso, compañera, por 528, que se va a dar positivo. 51.480. Me dijo 31.480. ¿Qué dijo que multiplicara el 97 por 528? Sí, 97.5 Sí. por 528, 31.480. Muy bien. 51.000. Ah, 51.000. Es 51.000. Sí. Entonces llegamos a esa expresión. Y entonces vamos ahora a hacer el cálculo de la otra expresión para después igualar.
Ahora vamos al cálculo del calor ganado. Siguen ganando calor los tres. Empecemos con el hielo. El hielo para llegar aquí siempre se va a fundir. Temperatura del agua de fusión. Calor latente de fusión del agua por la masa de hielo. Y después va a elevar su temperatura, estando en forma líquida, a la temperatura de equilibrio 2 por la masa de hielo. Y aquí tendríamos la temperatura de equilibrio 2 menos la temperatura inicial. Ahora vamos con el agua. El agua solamente elevaría su temperatura. Lo vamos a escribir aquí. C del agua en estado líquido por la masa del agua, y el mismo gradiente de temperatura, TE2 menos TI. Más, ahora vamos con el último término, el del cobre, que elevaría su temperatura de 0 a TE2. Entonces sería C del cobre, masa del cobre, por TE2 menos TI. Entonces simplifiquemos esto. El primer término es el que ya tenía usted. Es el mismo, ¿verdad? Va a ser 334.000 que multiplica la masa de hielo, que es 0.018. ¿Verdad? Más. Ahora voy a sacar factor común que en este caso nos va a quedar en todos los casos como T2 menos 273. Va a quedar así. Que va a multiplicar primero a 4190 por la suma de la masa del hielo más la masa del agua. O sea, sería por 0.16 más 0.018. Que son estos dos términos, este y este. Más C del cobre, que es 390, que multiplica a 0.1. Y ya. Entonces aquí lo que hay que hacer es, bueno, ¿cuánto le da esto? 334.000 por 0.018. 334.000 por 0.018. $6.012. ¿Cuánto? 6.012, me dijo. ¿Aló? Sí. 6.012, muy bien. Ahora vamos aquí, multiplique, calcule todo esto. O sea, sume 0.16 más 0.018 por 4.190 más 39. Punto 784.82. 82. Muy bien, ahora vamos a multiplicar. Aquí nos quedaría TE2 por 784, perdón. Nos quedaría entonces aquí el primer término, 784.82 por TE2. Y el otro término sería, multiplique este 784.82 por 273. $214.255.86. Ok, ahí está. Entonces ahora sumemos estos dos. Estos dos, réstele a ese 214.000, réstele 6.012. $208.243.86. 208.243, me dijo. Sí, .86. 186. Muy bien, ahí tenemos entonces la expresión del calor ganado
Y aquí tenemos la expresión del valor absoluto del calor perdido. Entonces los igualamos. Igualamos UP, valor absoluto, igual a QG. Y entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría entonces que menos 97.5 TE2 más 51.480 es igual a 784.82 por TE2 menos 208.243.86. Entonces lo que hay que hacer es despejar para TE2. Entonces de este lado pase ese 208, le va a quedar 208.243.86. Le vamos a sumar los 51.480. Y del otro lado vamos a sumar 784.82 más 97.5 factor de TE2. Y vamos a despejar. Y ahí nos va a dar la temperatura del equilibrio 2 en kelvins. Debería dar, si eso está bien, debería dar, si está bien, aquí lo voy a escribir, a ver, por aquí creo que alguien, ahí está, 294, ya lo tiene su compañero, 294.36 kelvins. Réstele 273 para que lo expresemos en Celsius y tengamos una idea. Menos 200. 21.36. Ahí está, entonces está bien. 21.36 Celsius. Estamos bien, ¿ven? Si nos hubiese dado menor de 0, negativa, significa que habríamos tenido que bajar más. Y entonces ahí nos quedamos. Como ya el resultado coincidió, ¿verdad? Que la temperatura de equilibrio estuviese entre 373 kelvins y 273, esa es la condición, kelvins. Si esto cae, la temperatura de equilibrio cae en este rango, significa que esta prueba, que sería la prueba 2, está bien. Y nos quedamos ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo queda en forma, el agua queda en forma líquida. ¿Cómo queda el plomo? El plomo sigue siendo sólido, no sufre ningún cambio. El hielo se funde, de tal manera que ya no vamos a tener la composición que nos queda, ya no va a aparecer ninguna masa de hielo. Aquí van a aparecer 0 gramos de hielo. ¿Cuánto queda de agua líquida? Lo que antes era hielo, que se convirtió en agua líquida, 0.018, más lo que era agua líquida, 0.16, ¿verdad? Y el cobre queda sin cambio. Entonces aquí nos queda, ¿cuánto da esto? 0.178, no estoy seguro, díganme. Y si así queda agua 2O, H2O líquido, 0.178, así queda. Sí. 0.178 kilogramos de agua. Esa es la composición, ¿verdad? Que algunos textos le van a pedir qué queda cuando hay cambios de fase. Entonces ahí uno tendría que contestar de esta manera. La composición final, es como se llamaría esto, es que lo que era hielo ahora queda convertido en agua líquida. Entonces nos quedan cobre sólido en la misma masa, plomo sólido en la misma masa y agua líquida en una cantidad de 0.178. Hielo 0 gramos. ¿Verdad? ¿Ya vieron que son problemas con mayor grado de dificultad? ¿Vieron? Hay algunos pocos problemas como estos en el texto. Yo les recomiendo que los hagan, se los voy a señalar dónde están y cuáles son, para que ustedes puedan trabajar con esos problemas y practicar, porque estos temas casi siempre
le gusta a los coordinadores poner esto en los exámenes, ¿verdad? Entonces les voy a decir dónde están esos problemas para que practiquen y se preparen. De ahí ya les digo dónde está esto. Capítulo 17. Nos vamos, aquí está. Fíjense bien dónde están. A ver. No, aquí no. Por aquí están. Calorimetría y cambios de fase. Por aquí está el que acabamos de hacer, ¿verdad? Déjenme ver, permítame. Estos son grado de dificultad 2, miren. El 1757. Sí, el 58 también. El 56. Sí, porque le dan temperatura final. Veamos el 59, un lingote se coloca de hielo, suponiendo que todo se usa. ¿Cuántos hielos se funde? Este también. Luego aquí, el 60 es el que acabamos de resolver ahorita. ¿Ven? Este grado de dificultad 3. Entonces, vean este. Un recipiente con paredes térmicas aisladas contiene agua, hielo a 100 grados. Luego se hace salir... no, este no. Este es el único que hay aquí de este tipo. Ahora vámonos a los que están al final. Al final hay 3 más, que son los que les recomiendo que resuelvan. Son estos. Miren, aquí están. Son el 101. ¿Verdad? Aquí no puedo marcar. Márquenlo ustedes ahí. No, bueno, creo que puedo marcar... tal vez así. El 101. ¿Verdad? Observen. El 102. Y el 103. Son los que tienen mayor grado de dificultad. Entonces, con estos 3 ustedes pueden practicar esto que acabamos de resolver. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No? El 105 también, miren. Aquí tenemos también el 105. También es de ese mismo grado de dificultad. ¿Ok? Entonces, con esos 4 ustedes van a poder practicar. Bueno, nos vemos mañana. Si no tienen preguntas, los veo mañana. Nadie tiene dudas, entonces nos vemos mañana a la hora de clase. ¿De acuerdo? Está bien, Lick. Gracias. Pues a la orden.